Hola, buenos días, ¿qué tal? Me presento ante ustedes. Soy Patricia Porra, médica de la Cátedra de Semiología del Hospital San Roque, acompañando a nuestro titular, la doctora Banoni. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema más que importante. Vamos a hablar sobre los trastornos endocrinológicos y les doy la bienvenida a esta magia de seguir aprendiendo y compartiendo. Vamos a compartir. Bueno, muy bien. Esto es lo que hoy vamos a charlar durante estos minutos del módulo sobre todo el sistema endocrino y los trastornos tiroideos. Pero para ello, lo que tenemos que hacer siempre es tener un recuerdo siempre de nuestros aprendizajes ya incorporados. Entonces vamos a recordar fundamentalmente la anatomía. ¿Y qué de la anatomía? Recordar que la glándula tiroidea es una glándula impar que pesa aproximadamente entre 25 y 30 gramos, tiene esta forma de H, en donde tiene esta parte central que se denomina istmo, con los lóbulos laterales, que yo la puedo encontrar ubicada en la región anterior del cuello, y para ubicarla mejor por debajo del cartílago cricoides, tiroides y el cricoides inmediatamente, y se encuentra como abrazando los anillos traqueales, el primero y segundo anillo traqueal. Otra de las cosas que tenemos que recordar fundamentalmente es cómo es que se controla la producción de las hormonas tiroideas en nuestro organismo. Bueno, fundamentalmente es a través de este eje, que es el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo. Este es el que me va a permitir a mí mantener un balance entre mi producción hormonal. Entonces, para recordar, fundamentalmente, tenemos que desde el hipotálamo, en el núcleo arcuato, es que se produce este péptido que es la hormona liberadora de tirotrofina, el TRH, es la que va a viajar a través del sistema sanguíneo y va a llegar a la hipófisis. Una vez en la hipófisis se va a unir a los receptores y a partir de ahí, de estos receptores que va a estimular la liberación de la hormona estimulante de tiroides. Una vez que se libera la TSH, esta llega a través de la sangre a la glándula tiroidea y produce y va a liberar la T3 y T4, que después nos vamos a ocupar de esa producción fundamental de estas hormonas a nivel de la glándula. Y por retroalimentación negativa, claramente, si yo llego a tener el nivel suficiente de T3 y T4 a nivel sanguíneo, esta por feedback negativo va a hacer que el hipotálamo y la hipófisis deje de producir de manera insostenida estas hormonas. Para recordatorio nuestro también, tenemos que acordarnos que la unidad funcional de la hormona de la tiroides es el folículo tiroideo. Y acá tenemos en un esquema las células foliculares y las parafoliculares. Y el coloide claramente que está rico en proteínas y enzimas. ¿Cómo es a nivel celular esta cuestión de producir T3 y T4? Bueno, en este esquema es para que nosotros hagamos memoria y sepamos que por la sangre, por la parte vascular, es que llega el yodo, que es, digamos, un material fundamental para la producción de las hormonas tiroideas, y a través
de un cotransportador que se denomina NIS, que ingresa sodio, ingresa el yodo al nivel de la célula del folículo tiroideo y este sale hacia el coloide a través de otra enzima que no se encuentra acá en el esquema, que se llama pendrina. Una vez en el coloide, el yodo impresa una serie de pasos que se llama organificación. Y en esta, una de las, digamos, enzimas estrella para su formación es la que la van a encontrar con iniciales de TPO, que es la tiroperoxidasa. Entonces, esa enzima es la que se ocupa de organificar el yodo, darle carga para que deje de ser negativo y ser positivo y se organifique y así aproveche la tirosina que hay en el coloide, la incorpore y forme la diiodotironina y la monoiodotironina. Esta organificación, una vez que se forman estos dos productos, se produce la tercera etapa, que es el acoplamiento. Y a partir de ahí, si se acopla claramente un monoiodotironina y un diodotironina, va a formar la T3, y si se acoplan dos diodotironinas, va a formar la T4 o la tetraiodotironina. Una vez así, por un proceso de endocitosis, las hormonas se ingresan nuevamente a la célula y después son liberadas hacia la circulación a través de una enzima que bueno, no está acá esquematizada. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esta cuestión de recordar la anatomía y la fisiología fundamental y cómo es que se controla las hormonas tiroideas, vamos a recordar cuál es la función principal de la glándula tiroides. Bueno, acá lo decimos. La producción de las hormonas tiroideas, T3 y T4, recordando acá cómo es que el eje hipotálamo hipofisiario es el que se ocupa de esta retroalimentación y controla la liberación de las hormonas. El elemento fundamental, como dijimos, es el yodo, que ingresa a la célula por el sistema con transporte NIS y luego a través de la pendrina que llega al coloide, y acá están reproducidos los tres procesos fundamentales en donde interviene la tiroperoxidasa, que es una enzima que se ocupa de la organificación del yodo y así, una vez dentro del coloide, la producción de T3 y T4. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Bueno, es esta: favorecer la síntesis del ATP y el consumo de oxígeno a nivel mitocondrial, activan el sistema de bombo sodio-ATPasa, sodio-potasio ATPasa, implicado en el transporte transmembrana, por lo cual favorece el ingreso de aminoácidos y de glucosa. A nivel muscular y nervioso también modifica la actividad de los canales de calcio, actúa sobre el metabolismo de los neurotransmisores, los beta-adrenérgicos, actúa sobre el crecimiento, el desarrollo, regulan el metabolismo basal y promueven la termogénesis y la pérdida de peso. Más efectos. También actúa sobre los lípidos en el descenso del colesterol total, el metabolismo de los glúcidos, aumentan la captación de glucosa, el metabolismo de las vitaminas, aumenta la demanda de coenzimas y las vitaminas. Y también actúa en los diferentes órganos, en el corazón, el hígado, hueso y sistema nervioso central, que ahora vamos a ver. A nivel de la hipófisis, claramente hablamos en el sistema de retroalimentación, es que suprime la liberación de TSH. En las gónadas provocan las variaciones de las hormonas sexuales. A nivel del sistema nervioso central es fundamental y dependiendo del desarrollo neuronal, el desarrollo psicomotor y las proteínas que intervienen en la mielinización. A nivel del hígado, regulan la lipogénesis y la lipólisis y la síntesis de albúmina, COT y GPT. A nivel de hueso, estimula la osteogénesis y la osteolisis, que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento a nivel pondoestatural.
En el corazón es cronotropo y inotropo por medio de la piruvato de hidrogenasa que regulan el número de receptores de beta-adrenérgicos. Y a nivel del músculo tiene una acción contráctil en la síntesis de miocina, aumenta la CPK y en el tejido adiposo estimula la proliferación de adipocitos. Todo esto es más que fundamental que ustedes recuerden todas estas acciones de las hormonas tiroideas porque claramente después me va a permitir hacer un razonamiento semiológico que vamos a ir viendo. Entonces, el síndrome de hipotiroidismo. ¿De qué habla y de qué trata? El nexo fisiopatogénico fundamental es que hay una disminución de las hormonas tiroideas de T4 y T3 a nivel circulante. ¿Cuáles son las posibles etiologías que me pueden causar el hipotiroidismo? Primero puede ser primario, secundario y terciario. Primario, claramente que el daño va a estar en la glándula tiroidea, ya sean las tiroiditis crónicas autoinmunes de Hashimoto o por fármacos como amiodarona, el interferón, la fidepina y por radiación por efectos del yodo, por deficiencia del yodo congénito y o quirúrgicas. A nivel secundario tiene que haber un daño a nivel de la hipófisis, ya sea por tumores, enfermedades inflamatorias o infiltrativas, el trauma o lesiones iatrogénicas. Y las terciarias son un daño a nivel hipotalámico claramente y la neoplasia es una de las causas o una enfermedad inflamatoria o infiltrativa. Vamos a recordar cuál es la prevalencia que hay del hipotiroidismo a nivel del mundo. Bueno, el congénito es 1 de cada 4.000 recién nacidos su causa. El autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, es 4 por 1.000 mujeres y 1 por 1.000 varones. El hipotiroidismo congénito ocurre habitualmente en las regiones en donde hay un déficit de yodo y es hoy en día poco frecuente porque hay un tamizaje que se realiza a los recién nacidos y en la actualidad, por más que persiste, nosotros debemos recordar que hay zonas que existen todavía déficit de yodo y en donde por distintas cuestiones socioeconómicas o culturales hay personas que todavía pueden presentar este déficit de yodo y sobre todo en su desarrollo prenatal. Las manifestaciones clínicas son el retraso mental, el desarrollo y el crecimiento disminuido, una macroglosia, tienen un llanto ronco, un tono muscular deficiente, somnolencia excesiva e ictericia. A modo de que tengamos una cuestión visual de cómo en las partes del mundo donde hay una deficiencia de yodo, en este mapa, nosotros logramos ver que hay una deficiencia moderada a grave en las zonas de África, como así también en la región de Asia, y leve claramente en las zonas montañosas. Una de ellas ahí que se encuentra en Bolivia. El hipotiroidismo, en la cuestión de epidemiología, tenemos que saber que es el segundo trastorno endocrino más frecuente luego de la diabetes mellitus. Que tenemos que saber que va a ser más frecuente en aquellos países en donde hay una deficiencia de yodo, del aporte de yodo suficiente, y la prevalencia puede variar de 1 al 2% y aumenta al 7% en individuos mayores de 85 años. Ahora puntualizando en la tiroiditis de Hashimoto. La prevalencia de esta tiroiditis a nivel de mujeres es 4 por 1.000 mujeres y 1 por 1.000 varones. La misma va aumentando con la edad, siendo más frecuente a la mediana edad.
La fisiopatogenia tiene combinaciones de factores genéticos y ambientales. Existe una interacción aberrante entre los tirocitos y las células presentadoras de antígeno y las células T. Y lleva esto a que a un infiltrado linfocitario de células T y B que llevan a la destrucción de la glándula tiroidea. Los anticuerpos contra la tiroglobulina y la tiroperoxidasa son los marcadores de la autoinmunidad tiroidea. Y esto lo mencionamos porque después nos va a ser útil para el diagnóstico. ¿Cuáles son los motivos de consulta por los cuales puede llegar un paciente generalmente con este trastorno? Bueno, el comienzo es insidioso. Algunos motivos de consulta puede ser el bocio, que puede ser irregular y de consistencia firme. Los pacientes con tiroiditis atróficas ya presentan síntomas de hipotiroidismo y también puede presentar manifestaciones clínicas de otras enfermedades autoinmunes como vitiligo, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, alopecia areata y diabetes tipo 1. En este cuadro vamos a remarcar todo lo que corresponde a los síntomas y a los signos que puede presentarse un paciente con esta tiroiditis. En piel y faneras tenemos una piel seca, fría, áspera, seca, sudoración disminuida, mixedema, pelo seco, ralo, frágil, caída de la cola de las cejas y uñas frágiles. En el sistema circulatorio puede encontrarse bradicardia, pulsos y ruidos cardíacos débiles, hipotensión. En el aparato respiratorio hay una voz ronca, apagada e hipopnea. En el aparato digestivo hay constipación. En el aparato locomotor se puede manifestar por astenia, cansancio fácil, lentitud motora y hay un engrosamiento en las membranas sinoviales. En el aparato genital puede manifestarse con polimenorrea, amenorrea, infertilidad, abortos y disminución de la libido. Síntomas y signos. Manifestaciones psiquiátricas. Cambios en la personalidad, la expresión tosca, demencia, psicosis pueden ser uno de los síntomas y manifestaciones que presenta el paciente. A nivel neurológico puede haber olvidos, parestesias y el depósito de sustancias en los ligamentos que llevan al síndrome de túnel carpiano. A nivel ocular hay edema periorbitario por infiltración de mucopolisacáridos, párpados caídos. Bueno, para que tengamos una noción a nivel de facies, vamos a encontrar este aspecto en el hipotiroidismo de esta facie abotagada con el edema en los ojos y una piel engrosada. Y acá traigo para que todos nosotros veamos en esta obra de arte El niño de Vallecas de Velázquez, esta obra que se encuentra exhibida en el Museo del Prado, este niño de Velázquez es para que nosotros recordemos una facie y todo lo que es la presentación del cretinismo que mencionamos como hipotiroidismo. Velázquez, para que nosotros recordemos, es uno de los pintores destacados del arte barroco, que el arte barroco tuvo que ver en una época desde mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Nació en Sevilla y pintó varias obras. Este arte barroco lo que más se caracteriza por claros oscuros y por digamos, de la época transmitir la energía y el movimiento y la tensión en las pinturas. Bueno, es para que recordemos a un gran pintor cuyo rival, por decirlo así, era Goya, y en su época también del arte barroco está Rubens y Rembrandt, como para recordar. Bueno, ya hicimos mención en la pintura sobre el cretinismo, que hablamos de un hipotiroidismo congénito,
Y acá vemos otras imágenes en donde vemos, se puede llegar a ver y dejar lucir que la piel de estos pacientes tiene una piel gruesa, una nariz aplastada, hay macroglosia, estrabismo, hay un déficit del aprendizaje, hay un déficit del desarrollo pondoestatural retardado y suelen ser sordomudos con un escaso cabello frágil también, como ya habíamos mencionado. Otra de las imágenes que vamos a presentar en estas fases, en donde se sigue observando esta piel como más engrosada, no se objetiva la macroglosia, pero recuerden que está presente, y la pérdida de cabello. El bocio también es un hallazgo semiológico que puede estar presente o no en la tiroiditis de Hashimoto. Recuerden que bocio es una terminología que ya tenemos que tener incorporada, que es el agrandamiento de la glándula tiroidea. ¿Qué métodos complementarios solicitaríamos en estos casos? Siempre recordar que el laboratorio es lo primero que tenemos que solicitar, en donde qué es lo que tiene que estar presente fundamentalmente. El hemograma completo, la glucemia, la urea, creatinina, ionograma, el perfil lipídico, hormonas tiroideas, vamos a solicitar la TSH, la T4 libre fundamentalmente, y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, que es lo que habíamos mencionado en la tiroiditis Hashimoto. ¿Qué otros métodos complementarios? Recordemos que cómo va a estar la TSH. Debemos encontrarla elevada y la T4 puede estar normal o tiene que estar disminuida en el que es claramente con manifestaciones clínicas. Tenemos que solicitar una ecografía tiroidea para ver si existe o no un agrandamiento tiroideo, y se puede realizar biopsia tiroidea. Bueno, ahora nos compete pasar a este síndrome, que es el síndrome de hipertiroidismo. Como su palabra per se lo expresa, tenemos que recordar que el nexo fisiopatogénico es la exposición prolongada a un aumento exógeno o endógeno de las hormonas tiroideas. Predomina en la mujer más que el hombre en una relación de 10:1. Puede verse desde la niñez, pero es mayor entre los 20 y los 50 años. En cuanto a la epidemiología, hay que recordar que tiene una incidencia en mujeres de 300 casos nuevos por millón de habitantes. Bueno, las etiologías. La etiología puede ser diferente. Tenemos la autoinmune, que es la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad de Plomer, que son nódulos funcionantes, un bocio multinodular, el síndrome de Marin-Lannart, el hipertiroidismo por exceso de yodo, la tiroiditis destructiva, la tiroiditis subaguda de Kerbein, y las raras tenemos el adenoma hipoficiario tirotropo, el coriocarcinoma, el estromovárico, el carcinoma folicular tiroideo y el hipertiroidismo medicamentoso, como raras. Bueno, acá nos vamos a detener a hablar del Graves-Basedow. El Graves-Basedow es la causa del 60 y del 80% de la tirotoxicosis. Su prevalencia en distintas poblaciones varía según la genética y el consumo de yodo. La patogenia es multifactorial, ya lo hablamos sobre la interacción de un componente poligénico y otro ambiental, luego de exponerse a factores predisponentes o desencadenantes que rompen esa tolerancia inmunológica, ya sea infecciones, ya sea infecciones virales o bacterianas, el estrés, ioduros y hormonas esteroideas o rayos X. Se caracteriza por respuestas inmunes
a 3 diferentes tipos de antígenos, a la tiroglobulina, a la peroxidasa tiroidea y a las del receptor de TSH. Perdón. La tríada clásica del Graves-Basedow es el bocio, la oftalmopatía y el mixedema pretibial. Acá vamos a desarrollar cuáles son los síntomas y los signos de esta manifestación. A nivel nervioso central tenemos que la persona puede manifestar nerviosismo, ansiedad, taquilalia, con hipercinesia, una labilidad emocional, insomnio, pérdida de la memoria, depresión, temblor fino en las manos, sobre todo al extenderlas, claramente. A nivel ocular, es la sensación de cuerpo extraño, epífora, inyección conjuntival. A nivel muscular presenta una rapidez en sus movimientos, pero por lo general declina por las mialgias en las zonas proximales y debilidad. A nivel cardiovascular puede presentarse con palpitaciones y disnea. ¿Qué ocurre a nivel nutricional? La persona presenta hiperfagia y a pesar de la hiperfagia hay una pérdida de peso por esta cuestión del catabolismo aumentado. Puede haber diarrea, estreñimiento. A nivel general hay astenia, adinemia e intolerancia al calor. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Al examen físico, recordemos la fascia hipertiroidea. Entonces presentamos este edema periorbitario con un escaso parpadeo, una mirada fija, dura y brillante. ¿Qué más podemos ver a nivel ocular? Una congestión, la epífora, hay un aumento de la presión retroorbitaria, hay una paresia de los músculos oculomotores. Podemos hallar este signo de Pemberton, que hay una plétora facial ocasionada por la compresión de la vasculatura a nivel del opérculo torácico cuando se elevan los miembros superiores. Acá en la imagen podemos verlo perfectamente, así es como se manifiesta este signo. El signo de Graves, este signo es la retracción de los párpados superiores en situación basal o cuando la persona dirige la mirada hacia abajo. Hablamos también, otro de la triada es el mixedema pretibial. El mixedema pretibial es una placa eritematosa que puede ser de 15-20 centímetros, no son dolorosas, con una superficie abullonada, discretamente caliente y localizadas en la zona pretibial y a nivel bilateral. Otras alteraciones a nivel de piel y faneras, recordemos que la piel puede estar delgada, húmeda, untuosa por la sudoración excesiva, hay un eritema palmar bilateral, hipopigmentación en forma de vitiligo, mixedema pretibial, que es el que mencionamos nosotros recién, las uñas blandas, frágiles y friables, y la onicolisis, que se denominan las uñas de pluma. En el examen de cuello tenemos el bocio. El bocio por lo general suele ser difuso, que podemos del grado 2, del 0 al 2, que es una clasificación que dio la OMS hace varias décadas atrás, recordando que el grado 0 es cuando no es visible ni palpable, el 1 es
palpable pero no visible, y el 2 es palpable y visible. La consistencia, como es blanda, firme, puede haber frémito y soplo continuo, pero no es una manifestación que ocurra siempre. El signo de Marañón suele también presentarse, pero no siempre, que es un enrojecimiento a nivel cutáneo. Entonces, yo puedo hacer el diagnóstico de la enfermedad de Graves-Basedow, recordando que es con las manifestaciones clínicas, más los métodos complementarios, en donde voy a solicitar el laboratorio completo, urea, creatinina y ionograma, el perfil lipídico, la glucemia, el reactante de fase aguda, como le he dicho, sedimentación, y una orina completa. Se hace claramente el dosaje de las hormonas tiroideas, que es lo que me va a mí a llegar al diagnóstico. La TSH tiene que estar disminuida y la T4 libre aumentada. El dosaje de los anticuerpos antiperoxidasa, que es la inmunoglobulina estimulante de tiroides, y anticuerpos antirreceptor TSH, que no es lo que uno más que frecuentemente suele solicitar. ¿Qué otros métodos complementarios solicitaríamos? El electrocardiograma, porque dijimos que una de las manifestaciones que presentan estos pacientes son palpitaciones y disnea. Entonces yo le hago un electro y puedo visualizar taquicardias sinusales o arritmias. Un ejemplo, bueno, este electro, yo puedo corroborar que hay una taquicardia sinusal. ¿Por qué digo sinusal? Porque están presentes en todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, en las frontales y en las precordiales, se encuentra visible la onda P. Y si yo puedo llegar a contabilizar, bueno, llega a ser entre 110 y 100 latidos por minuto de acuerdo a este electro. O arritmias. Una de las arritmias más frecuentes que yo puedo llegar a encontrar a nivel del electrocardiograma es la fibrilación auricular. Y acá es donde se objetiva, digamos que las ondas P no existen y claramente el ritmo es irregular. También puedo solicitar un centellograma tiroideo. No es un método diagnóstico que me va a permitir a mí hacer el diagnóstico del Graves-Basedow, pero sí me va a dar la idea de si hay nódulos funcionantes o no funcionantes de acuerdo a este estudio, con una captación del iodo radioactivo. Gracias. Espero que hayan aprovechado todo y estamos en contacto para las dudas que ustedes quieran consultar o solicitar. Desde ya, muchísimas gracias. Que tengan linda jornada.